Qué rico día, ¿verdad? Qué rico, qué rico. ¿Están disfrutando la reunión? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, pues vámonos a la palabra de Dios. Tengo unos minutos que los voy a aprovechar al máximo y quiero dejar una semilla poderosa en tu corazón. Cuando Jesucristo estuvo entre nosotros, dice que el Señor predicaba y de una manera tremenda las multitudes le seguían. En una ocasión Jesucristo estaba predicando y había una multitud y estuvieron todo el día, hasta en la tarde, ya muy tarde. Uno de los discípulos estaba preocupado porque pues estaban todos y tenían hambre, habían estado todo el día ahí, y le dice: oye, Señor, pues despídelos, que se vayan a su casa, ¿no? Porque no nos van a dejar comer el percherón que traemos aquí. Entonces el Señor le dice: denles ustedes de comer. Y dice que sucedieron milagros. Vino la multiplicación de los alimentos. Cuando nosotros estamos buscando a Jesús y tenemos interés en aprender y pasamos tiempo con Él, es increíble la cantidad de milagros que suceden. En esta mañana estoy convencido de que la presencia de Dios está aquí y algo poderoso va a suceder en nuestras vidas. Y anhelo y deseo que nuestra fe sea incrementada. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe, pero esa medida de fe tiene que crecer para ir a algo más glorioso de lo que Dios tiene para nosotros en todos los sentidos. Y en este mes de abril hemos declarado una serie, hemos iniciado una serie que es la serie Al que cree, todo le es posible. Díganlo conmigo: al que cree, todo le es posible. Y es importante que nosotros crezcamos en la fe. Y también la semana pasada, para poder crecer en la fe, había que detectar la incredulidad, cómo se camuflajea. Y el tema de la semana pasada fue desenmascarando la incredulidad, que ya está en fe, ya está en redes sociales, ya está en YouTube. Puede meterse ahí a la página de YouTube de Vida Nueva y ahí viene el mensaje de la semana pasada. ¿Quién de ustedes no vino la semana pasada? Pasen para orar por ustedes ahorita, ¿verdad? No, yo sé, yo entiendo, hay circunstancias, ¿no? Pero ahí, por favor, véanlo, tomen el tiempo, porque es importante que usted vaya junto con toda esta serie para que su fe pueda crecer. Porque de repente decimos: bueno, ¿qué es la fe? En Hebreo nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero necesitamos un poco más de elementos, más cosas para que nosotros podamos entender la fe. Así que hoy, en este día, voy a compartir un tema que se llama: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Y curiosamente, nos puede pasar lo que le sucedió al pueblo de Israel, que un día Jesús llega a la sinagoga, hay una mujer que tiene 18 años jorobada, 18 años ahí, y ese día que Jesús llega, ora por ella, la sana y la restaura. Tenemos que saber algo: lo que el Señor hace, lo que Dios hace, es para que nosotros echemos mano del poder, de la fe, de todo lo que Él nos ha dado para poder demostrarlo. Imagínate una mujer 18 años viniendo a la iglesia y no había habido sanidad para ella. El día que Jesús está, ese día hay un milagro para aquella mujer. Entonces eso me hace pensar que a veces tenemos mucho conocimiento que no se ha puesto en acción y que no hay evidencia de la fe. Entonces yo espero que no seamos creyentes incrédulos. Yo espero que seamos creyentes que ponemos en evidencia la fe, porque es un recurso muy valioso. La fe es un regalo que Dios nos ha dado. Y te recuerdo que Dios nos ha dado preciosos regalos. Uno de ellos es el Espíritu Santo. Es un regalote tremendo. Pero también otro regalo que Él nos ha dado es la fe. Nos ha dado su palabra, la Biblia. Nos ha dado la salvación. Pero la fe es un recurso que a veces nosotros no lo estamos usando. En Hebreos capítulo 11, el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador
de los que le buscan. Por estar aquí, por estar buscando al Señor, tú ya tienes un galardón, tienes una recompensa, tienes un premio por buscar al Señor. Por estar aquí en esta mañana, Dios va a hacer algo contigo. Y personalmente he enfrentado situaciones difíciles y sé que humanamente hay situaciones imposibles de resolver en la vida, pero como soy un creyente, no dependo exclusivamente de mi fe natural, de mi fe humana como hombre, porque todos los... Mira, y quiero explicarte esto, hay gente que no viene a la iglesia y tiene más fe que algunos, y tiene fe en Dios. Hay gente que no está aquí, pero tiene más fe en Dios que algunos de los que estamos aquí. Y simplemente tú miras lo que llega a ser el hombre con la fe natural, es decir, la confianza que ellos tienen. Es como matrimonios que no vienen a la iglesia y viven mejor que matrimonios que conocen la palabra de Dios. Pastor, hable de la fe, no del matrimonio. Está diciendo así, ya te llegó, ¿sí? Entonces, la fe, si nosotros tenemos a Dios, tenemos la fe de Dios, entonces podemos enfrentar las situaciones que son imposibles de resolver en la vida. Y no estoy dando este tema para que vengan situaciones en tu vida, ni para que despiertes situaciones, sino simplemente las que ya están o las que puedan surgir en tu vida, ¿sí? Pero no vamos a tener confianza en nuestras habilidades naturales, sino en el poder de Dios, en la omnipotencia de Dios. Él es el Dios todopoderoso. Y nosotros hemos recibido a Cristo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dígalo fuerte. Está en todas partes. Si usted me dice está en el cielo, sí está en el cielo. Pero ¿dónde más está? Está aquí en mi corazón. ¿Sí? Y además de que está aquí, está acá. Dice, delante de mí y detrás de mí me has rodeado. O sea, Dios está aquí, Dios está acá, Dios me cuida, Dios está por todas partes. Y cuando pienso que Él está dentro de mí y está fuera de mí, y lo que Dios está haciendo me está capacitando y me está potencializando en todo y para todo. Lo que Dios está haciendo es desarrollando mi fe, madurando mi fe. Dios me está impulsando, ¿sí? Y me está fortaleciendo para que yo sea cada vez un vencedor. Y no existe absolutamente nada difícil o imposible que nosotros no podamos resolver. Y lo puedo afirmar, nosotros no hay nada que no podamos resolver. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. En Marcos capítulo 10, el versículo 27, Jesús mirando dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas que dice ahí son posibles para Dios. Si todas las cosas son posibles para Dios, ¿dónde está Dios? Dios está aquí, Dios está acá, Dios está dentro de mí, Dios está fuera de mí, Dios está capacitándome. Entonces, si Dios está conmigo, no hay situación que yo no pueda, porque Él está conmigo. En Hebreos capítulo 11, el verso primero dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que puedo declarar en esta tarde que sí se pudo. Digan conmigo, sí se pudo. Dígalo otra vez. Pero no solamente se pudo, se puede, sí se puede y se podrá siempre, pues Dios, el omnipotente, está conmigo. Cristo está conmigo. Dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Dígalo fuerte. Dígalo otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está conmigo. En Hebreos 13:8 lo dice claramente. Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Así que la fe de Dios me muestra que no solamente soy un creyente. Esa fe me dice que no solamente soy un creyente, soy su hijo. Eres su hijo. Eres su hija. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hijo
de Dios, eres hijo y eres hija de Dios. Y soy hijo, eres hija, soy un adorador. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Dígalo conmigo, soy un adorador. Las mujeres digan fuerte, soy adoradora. ¿Sí? También somos servidores. A mí me apasiona servir al Señor, me apasiona adorar al Señor, pero me encanta que soy hijo de Dios. Pero no solamente es eso. No solamente eres hijo, no solamente eres hija, ni adorador, ni servidor, ni servidora. Eres una extensión de los atributos de Dios, porque Dios está en ti, porque tú lo recibiste y se está manifestando en ti. Tú eres un portador de la gloria de Dios, y hay virtudes de Dios que tienen que ser manifestadas aquí en la tierra a través tuyo. Tócale el hombro a la persona que está a tu lado y dile, tiene que manifestarse Dios a través de ti, dile. Y eso solamente sucede cuando estamos unidos, como dijo Jesucristo en Juan capítulo 15, el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada van a poder hacer. Mientras me mantengo unido a Cristo, hago y puedo hacer todas las cosas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluyendo aquellas cosas sobrenaturales que dejan fruto abundante en mi vida y en los que me rodean. ¿Cuántos dicen amén? Así que por medio del maravilloso don de la fe, por medio de la fe podemos entender estas verdades. El Todopoderoso está en mí. El Todopoderoso está en ti. El Todopoderoso está en ti. El Todopoderoso está en ti. El Creador de todas las cosas está en tu espíritu, está en tu mente, y operan sus atributos divinos a través de tu cuerpo físico. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y esos atributos de Cristo tienen que manifestarse a través de nosotros. La misma escritura dice que nosotros somos templo del Dios vivo, somos templos del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces vemos aquí que es muy importante que nuestra fe tenga un fundamento correcto, y ese fundamento es Dios, es su palabra, es lo que Jesucristo hizo por nosotros. La fe debe de ser fundamentada no en mis habilidades, no en mis capacidades, sino en lo que Dios dice que yo soy. En Hebreos capítulo 12 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde vamos a poner los ojos? Puesto los ojos en Jesús. Hay momentos de serios desafíos, pero tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús. Tenemos que estar consciente de que los únicos ojos que deben de mirar, que pueden mirar a Dios, son los ojos de la fe espiritual. ¿Por qué Pedro se estaba hundiendo? Porque se desenfocó. Empezó a ver que las olas, la tempestad. Al ver las olas dice que se empezó a hundir. ¿Por qué te estás hundiendo, hermano? Porque has quitado tu mirada de Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Debemos de mirar bien a Cristo en medio de los momentos difíciles. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en Él, suceden cosas asombrosas. ¿Qué es la fe? Para decirte qué es la fe, quiero recordarte que el pueblo de Israel estaba enfrentando un desafío con un gigante, Goliat, que durante 40 días, digan conmigo, 40 días el pueblo de Israel estuvo escuchando a un gigante gritar, y les decía muchas cosas. Ofendía al Dios de Israel, ofendía a los israelitas, les decía: mándenme un hombre, si es que hay uno por ahí, mándenme un hombre que pelee. Los ofendía, los lastimaba, mañana, dice, y tarde, durante 40 días. Si tú durante 40 días escuchas malas noticias en la mañana,
y en la tarde, y hay una circunstancia como un gigante que te está desafiando, y todos los días lo primero que haces en la mañana te levantas y escuchas su voz, o te escuchas a ti mismo, ese gigante que está dentro de ti: no vas a poder, no te vas a poder casar, no vas a tener empleo, no vas a tener dinero, no vas a salir de esta situación, te vas a morir, 40 días, olvídate, te hace pedazos. Pero llega David llega por orden de su papá a llevarles lonche a sus hermanos. Ustedes recuerdan la historia. Y cuando llega, oye aquel que está gritando, está desafiando, y cada grito, quiero que comprendas esto: David no estaba ahí los 40 días. David estaba cuidando las ovejas, ocupado pastoreando. Hay revelación ahí. Ocúpate en pastorear. Él estaba en otro ambiente. Digan conmigo: otro ambiente. En un ambiente de relación con el Padre, en un ambiente de adoración, en un ambiente distinto. Él llega de un ambiente y él discierne otro ambiente acá. Y él dice: que hay un ambiente de guerra. Y le da coraje y desafía a aquel gigante. Dice: yo me lo voy a descabezar, dice. Para que tú puedas comprender cómo es la fe, necesitas saber en qué ambiente has estado los últimos 40 días de tu vida. ¿Cuál es tu ambiente? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué son las cosas que constantemente dice tu esposo, tu papá, tu mamá? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te están diciendo tus propios pensamientos? ¿Qué estás escuchando en la mañana? ¿Qué estás escuchando en la tarde? Mañana y tarde. Es decir, te acuestas con esa sensación de frustración, de impotencia, y te levantas, y apenas te levantas y ahí está. Es como tener un análisis clínico que el doctor te dice que tienes cáncer y que te vas a morir, y que en ese momento tú quedas totalmente atrapado en ese gigante que te está diciendo mañana y tarde, mañana y tarde. Tu fe se debilita. ¿Cómo es que viene la fe? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que David venció al gigante? Dice que va al río y tomó unas piedras. Según la historia dice que creo que tomó 5 piedras, 5 piedras lisas. Para mí las piedras son fundamentos. Son piedras que vienen siendo la palabra de Dios. Porque al enemigo la única manera en que tú lo puedes vencer o derrotar es a través de los fundamentos de la palabra de Dios. Entonces, aquellos que les gusta anotar, quiero que anoten qué es la fe. Les voy a explicar brevemente, ¿sí? 85 puntos. ¿Sí? 85 puntos de lo que es la fe, ¿sí? Y no se asusten si salimos como a las 6, 7 de la tarde. Les recuerdo que Jesucristo predicó todo el día, y una cosa te garantizo: al salir de aquí vas a salir transformado. No se preocupen, los nuevos dicen: ¿a poco sí es cierto? Dicen: no. Yo sé que hay otras cosas que tenemos que hacer, pero vamos a aprovechar estos minutos. ¿Qué les parece? ¿Qué es la fe? Número 1, fe es, en primer lugar, considerarte a ti mismo como Dios te ve. ¿Cómo se miraba el pueblo cuando vociferaba? Se miraban como decía el gigante, miedoso. Dice que todo el pueblo tenía mucho miedo. Yo no sé si alguna vez te has preguntado esto, o le has preguntado: Dios, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves? Y ahí hay una situación un poquito delicada, porque puede ser que escuchas la voz de tus propios pensamientos y no es la voz de Dios. O puede ser que escuchas la voz del diablo infiltrada, como si fuera la voz de Dios. Pero lo más seguro para verte como Dios te ve es la palabra, es la Biblia, ¿sí? Yo me he hecho me hice muchas veces esa pregunta: ¿cómo es que Dios cómo me ve, Señor? Y hasta que encontré la respuesta. Siempre que le haces preguntas a Dios, Él te las va a responder todas. Pero también siempre que Dios te hace una pregunta es para que descubras quién eres tú. Dime tu nombre, ¿cómo te llamas? Dios, ¿acaso no sabes si tú eres Dios? No, yo sí sé quién eres.
pero tú no sabes ni quién eres tú mismo. Entonces tienes que preguntarle a Dios y tienes que pedirle que te muestre tu verdadero yo, quién eres tú. Y es muy fácil. Si tienes a Cristo en tu corazón, si has recibido a Jesucristo en tu vida, Dios te va a tratar como si fueras Jesús. Es más, te trató como si fuera su hijo, y a su hijo lo trató como si fueras tú. Cristo fue a morir como el peor de los criminales por mí y por ti. Y Él me trata a mí como si yo fuera su hijo. ¿Cómo te estás mirando a ti mismo? No te veas conforme te dice el mundo, como te dicen las circunstancias, o como te ha dicho el tiempo, como te ha dicho la suerte. ¿Sí? Algunos dicen, ay, he tenido una suerte, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Simple y sencillamente porque no te has visto como Dios te ve. Porque cuando tú te miras, yo recuerdo el día que yo me miré como Cristo me miraba, un cambio totalmente radical, porque yo pensaba que no tenía propósito, yo pensaba que era un desventurado, yo pensaba que no había razón de mi existencia. Pero cuando conocí a Cristo, las cosas cambiaron. Mi vida cobró valor, mi vida cobró sentido, mi vida cobró propósito, mi vida fue radicalmente transformada. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Si alguno de ustedes no ha vivido esa experiencia, necesitas vivirla. Para que tengas fe, necesitas verte como Dios te mira. Si tienes a Jesús, Dios te va a tratar como si fueras Jesús. Y esto sucede cuando vives en Cristo y formas parte de su cuerpo, que es la iglesia. Romanos capítulo 12, el verso 13 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un concepto más elevado de sí mismo que el que deba de tener, sino que piense de sí, piensa de ti mismo. ¿Con qué dice ahí? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piensa de ti con cordura. Y el problema que tenemos la mayoría de nosotros es que siempre estamos por debajo de lo que Dios diseñó. Uno que otro anda muy encaramado. Uno que otro anda, se cree, tiene un valor de más. Pero Dios se encarga de ponerlo en el precio correcto. Todo monte y collado, dice Juan el Bautista, se ha allanado, y todo valle se ha levantado, y se manifestará la gloria de Dios. El concepto correcto permite que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. En el libro de Santiago capítulo 1, verso 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, si alguno oye pero no la hace, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, dice. Mas el que mira ¿dónde? Atentamente a la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que es hacedor de la obra, este será, ¿cómo dice ahí? Bienaventurado en lo que hace. Entonces tienes que ponerte en el espejo de la ley perfecta, la palabra de Dios. Cuando te pones en el espejo y te miras, tú puedes decir: qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Porque te estás viendo como un hijo amado. Te estás mirando como algo especial. No es por ti, es por la grandeza de la misericordia de Dios, que Él decidió y eligió amarnos y bendecirnos. Y solo cuando te miras a ti mismo en el espejo de la palabra de Dios, con los ojos de la fe, puedes verte como Dios te ve. Te puedes ver como un favorecido por Dios, como un bendecido. Te miras como un hombre santo, como un hombre puro, como un hombre sin pecado, como una mujer pura. Dios te mira como una obra suya, pues eso somos. Somos obra suya. Y yo quiero darte un consejo en esta semana, una tarea. Pídele a la fe que te presente al verdadero tú. Pídele a la fe que te presente a tu verdadero tú. ¿Quién eres? Pídele a Dios, dile: Dios, por favor, revélame quién soy.
Recuerdo una ocasión, estaba visitando una familia y el Espíritu Santo, mientras yo estaba platicando con el esposo, el Espíritu Santo conocía a la esposa por lo que estaba diciendo este varón. Dije, este varón lo conozco de muchos años y ha estado teniendo un cambio. ¿De dónde viene ese cambio? Y me dio tristeza por la condición como lo estaba mirando. Era un hombre con una mentalidad emprendedora, un hombre de fe, un hombre consagrado, un hombre que amaba a Dios. Pero de repente yo le dije, Señor, no, dime dónde, dime dónde. Llama a su esposa, me dijo. Y le hablé a su esposa. Qué tremendo, con la mujer, cómo es influencia, ¿verdad? Los hombres no quieren decir nada así, ¿no? Todo lo que diga será usado en mi contra. Se quedaron quietecitos todos. Pero le dije, y vino aquella mujer, le digo, Dios dice, no eres quien tú crees que eres. Dios te dice a ti, yo te crié, yo te formé en el vientre de tu madre para que seas la perfecta ayuda idónea de este varón. El Señor te pide que renueves tus conceptos, tus ideas, que renueves tu fe, porque en tu palabra hay vida, tienes unción de multiplicación y de prosperidad para que impulses. Empecé a decirle a aquella mujer y de repente se agarra a llorar y haz de cuenta que se abrieron las compuertas de una presa, así. En el espíritu yo podía ver, ¿sí? Y en lo natural, en el cuerpo, yo podía ver mocos por toda. Hombre, yo dije, la cascada se dejó, una liberación tremenda, porque nadie le había confrontado con la verdad, con amor y con el Espíritu de Dios. Pero esa mujer se miraba incapaz, pero no solamente se miraba incapaz, sino que contagió a su marido. Y cuando yo estaba orando por ella, el marido también se pone a llorar. Y le dije, restaura tu lugar, tu posición, tu pasión, tu amor por Dios, y vuelve al punto donde Dios te llamó, donde Dios te escogió. Fue algo glorioso. Yo me doy cuenta que muchas personas se miran de acuerdo a las circunstancias, se siguen viendo de acuerdo a lo que sus padres dijeron. Pero tú eres más allá de una palabra de los padres. Inclusive los padres se quedan cortos comparado con las promesas que Dios tiene para nosotros. Un padre le puede dar los mejores propósitos y deseos para sus hijos, pero no estamos limitados a que somos hombres. Los planes de Dios son todavía mucho más grandes, mucho más extraordinarios. Y yo le pido a Dios que en esta semana que Dios te presente a tu verdadero tú. ¿Quién eres? Eres un hijo amado por Dios. Eres su tesoro, su especial tesoro. La segunda piedra que le voy a dar para que venzan ese gigante, crezcan en fe. ¿Qué es fe? Fe es una garantía y la condición para recibir algo de parte de Dios. Cuando tú vas al banco a pedir un crédito, ellos necesitan una garantía. Si quieres comprar una casa, la casa se vuelve garantía. Te prestan el dinero, pero ellos son los dueños de la casa. Cuando quieres comprar un carro es exactamente lo mismo. Te dan el crédito, pero ellos tienen la factura del carro. Por si no pagas, se quedan con el carro. Entonces, la condición para que tú recibas de parte de Dios, la garantía es tu fe. Dios necesita tu fe. No puede contestar tu oración si no le entregas la fe. Santiago capítulo 1, versos 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Quiero aprovechar la diferencia entre la duda y la incredulidad. ¿Quién crees tú que tiene más posibilidad, el incrédulo o el que duda? ¿Quién tiene más posibilidad? ¿El incrédulo o el que duda? Porque a lo mejor tú dices, no, el que duda tiene esperanza porque sabe. No, tiene más esperanza el incrédulo porque no sabe nada. Dios tiene más misericordia de alguien que no conoce, que no sabe nada, que no es incrédulo porque decidió ser incrédulo, sino simplemente porque él no sabe. Pero el que duda conoce una parte de la verdad, ¿sí? Y sigue dudando, conoce a Dios pero duda. Entonces Dios dice no. Por eso dice, cuando pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, dice, no piense pues que el que haga tal cosa, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es, ¿qué dice ahí?
inconstante en todos sus caminos. Reprendemos la inconstancia, reprendemos la duda, reprendemos el doble ánimo. Dios garantiza las respuestas a peticiones siempre y cuando sean hechas con fe. Sin fe es imposible. Ahora, de otra forma, nuestras peticiones son consideradas solamente un atrevimiento. Quiero decirte algo: cualquier persona puede pedir, cualquier persona, pero no cualquiera puede recibir. ¿Quién recibe? El que tuvo fe. ¿Crees que puedo hacer esto?, dijo el Señor. Sí, sí creo. Hágase conforme a qué, a tu fe. Y tomó la fe como una garantía. Si tiene fe, se levanta. Había una persona que había fallecido y andaba ahí un evangelista y dijo el evangelista: déjeme, yo voy por él, yo oro por él, yo lo resucito. Se metió y lo dejaron: déjeme solo aquí en el cuarto. Y ahí estuvo, pasaron 1 hora, 2 horas, y dice: oye, te levantes, te ordeno que te levantes. A las 2 horas, 3, 4 horas, a las 5 horas, y no se levantó el muerto. Y sale aquel hombre y dice: no, este muerto no tiene nada de fe, dijo. Pues obviamente, ¿quién necesitaba la fe en ese momento? Él, ¿sí? Él necesitaba. ¿Cuál es la garantía? Es la fe. Cualquier atrevido puede pedirle a Dios, pero solo las personas de fe piden y reciben. Paso número 3, o piedra número 3: fe es la firma que debemos de poner en cada petición que le presentamos a Dios. Es una firma. Es exactamente cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una cuenta de cheques. Tu cheque no es válido, ¿hasta cuándo? Hasta que lleve a la firma. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe, sin la firma, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiero que comprendas este punto. Todos podemos tener una chequera. Inclusive a alguien de tus hijos te puede tomar la chequera y firmar un cheque a nombre tuyo, pero no es válido. ¿Por qué? Porque no es la firma autorizada. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, los que firman cheques, pero una cosita que le notan tienen un detector ahí que si tu firma no está bien, no te es válido. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Yo tengo una firma que a veces la hago más redondita, a veces más cuadrada, a veces la hago el final y yo digo, es la idea, pues, o sea. ¿Sí? Pero tiene que ser la firma autorizada. Digan conmigo, la firma autorizada. Ahora, ¿qué le da autoridad a una persona? La fe, por ejemplo. Si la fe la firma, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde posee tu firma? ¿Dónde posee tu fe? Ahí te va. Tu firma autorizada está registrada, pero porque tienes dinero. Si no tienes dinero, por más bonita que esté tu firma, no tiene autoridad. Tu fe, ¿sí?, le da autoridad la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ese sí tiene autoridad. En otras palabras, no puedes recibir nada si no tienes la autoridad que solamente Cristo da. Jesucristo dijo: he aquí os doy autoridad. Y la fe y la autoridad están ligadas, están juntas. ¿En base a qué tengo fe? En base a la obra redentora de Cristo. Mi fe está fundamentada no en una emoción de que digo: voy a tener fe y sí voy a creer y las buenas vibras y no. La fe verdadera, la fe genuina. Te recuerdo una cosa: el autor de la fe es Cristo y el consumador de la fe es Cristo. No somos nosotros. La fe viene por Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahí te va. Si tú no crees en la obra redentora de Cristo, no tienes autoridad.
Y si no tienes autoridad, no tienes fe. Si algo se requiere para recibir el milagro, si algo se requiere para que la fe aumente, se necesita creer en la obra de Cristo. Ese es el fundamento de la fe. ¿Qué es fe? Fe es creer en Cristo, que Él murió por mí, que Él resucitó. Pero más de que Él hizo todo esto, yo creo que desde antes de la fundación del mundo, Dios, el Padre, diseñó un plan de salvación y de redención. Entonces, si no tienes fe para firmar tu petición es un fraude. Es un cheque que no vale. Número 4. Fe es hablar con Dios y percibir claramente sus respuestas. Dígalo conmigo. Fe es hablar con Dios y percibir claramente sus respuestas. Como dice 1 Corintios 2, verso 9 al 10. Antes bien, como está escrito, ¿qué está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ¿qué dice ahí? Dios, ¿qué hizo? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Las respuestas de Dios no brotan de nuestra mente. Las respuestas de Dios suben de nuestro espíritu, porque tenemos su espíritu. Se comunica de espíritu a espíritu. La mente es un intermediario entre el mundo y el subconsciente. Dios no necesita intermediarios. Dios lo revela a nuestro espíritu directamente. Él habla a nuestro espíritu. Y tenemos que aprender a oír los oídos de la fe. Así que Dios y la fe se entienden muy bien y las revela a nuestro espíritu. Número 5, fe es desafiar tus circunstancias con tu confianza en Dios. Primera de Samuel tenemos la historia de cuando David enfrentó al gigante Goliat. David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. ¿En qué vengo? Mi confianza está puesta en Dios. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y nota lo que dice aquí: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué puedo decir con esto? Hay circunstancias que nosotros tenemos que desafiarlas con una confianza total y absoluta en Dios, en que Él nos va a ayudar, y hablarle a las circunstancias como lo hizo David. Pero hay algo muy importante: tú y yo no podemos crear adversidades a propósito para vencer esas adversidades y tentar a Dios. No necesitamos eso. Hay circunstancias donde se nos manifiestan o vienen para que nosotros pongamos en evidencia el poder de Dios. Es cuando podemos desafiar la adversidad, cualquiera que se nos presente, sin invitarlas, teniendo nosotros como base nuestra confianza en el poder de Dios. Mira, quiero que veas esto: todo lo que existe, Dios lo hizo con su sabiduría y con su poder. Tú puedes confiar en que Dios te va a guiar con su buen consejo, con su sabiduría y con su poder, y que su poder está disponible para ti, para llevarte a vencer todas las situaciones, porque la fe agrada a Dios y Él está contigo. Número 6, fe es saber que Dios dice la verdad. Eso es asombroso. Dios dice la verdad. Salmo 18:30: en cuanto a Dios, perfecto su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. ¿Cómo es su palabra? Perfecto su camino y su palabra es acrisolada, dice. El conocimiento de Dios es fe en esencia. La fe viene ¿cómo? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más conoces la verdad de Dios, más fuerte es tu fe en Él. Es muy fácil.
Cuanto más vas conociendo a una persona, se va desarrollando ¿qué? Más la confianza. Cuando el muchacho o la muchacha conoce, ¿verdad? Y se va desarrollando una relación y va habiendo confianza, de repente dice, qué confiancita, le dicen así. Te está pasando de lanza, ¿verdad? Porque hubo la confianza, porque hubo ese atrevimiento. Entonces la fe en Dios no es una fe ciega como algunos dicen, yo tengo fe ciega. No es cierto. Tiene un fundamento, y ese fundamento es la verdad de Dios. Es una elección. Siempre la fe va a venir, y quiero que aprendas esto. Siempre va a venir, es una elección que tú haces basada en una información que tú recibes, que está disponible en la palabra de Dios. Simple y sencillamente, tú vienes el domingo, recibes la palabra, y el conocimiento de la palabra activa en ti la fe, de tal manera que cuando sales de aquí, algo sucede por la palabra que ya fue plantada en tu vida, trajo un mayor crecimiento en la fe. La semana pasada yo leía, alguien escribió en su mensaje personal, en su muro de Facebook, que daba gracias a Dios porque Dios había respondido a su petición, a su oración, después de varios meses de estar batallando. Y doy gracias a Dios por la palabra del pastor Jorge Mejía, y lo pone ahí. Y dije, wow, dije, la palabra produjo en ella el efecto, en la información. Y hay algo importante en esto. Cuando tú vienes aquí, tú recibes información, pero el Espíritu Santo hace que dentro de ti esa información se convierta en una revelación. Algo sucede en tu interior que tú dices, yo me apropio de esta palabra y me fue revelado. Yo me he sorprendido tantas veces, pastor, lo que usted dijo el domingo, ¿qué fue lo que yo dije? No, pues es que usted estaba diciendo de esto, de esto. Y yo dije, yo no dije eso el domingo. Yo sé lo que dije el domingo. Es la verdad. ¿Sí? Y pastor, me pareció tan interesante. Y yo dije, más o menos así. Pero el Espíritu le reveló a ella algo. ¿Sí? Con una palabra que yo dije, a lo mejor dije chile verde, y ella dijo, oye, el Señor dijo que voy a tener muchos dólares, porque le fue revelado el color. ¿Sí? Algo así. Porque tu espíritu está conectado con Dios. Tú estás recibiendo información. Pero este no es un lugar de una enseñanza para tu mente, sino es para tu espíritu, de tal manera que tú estás sentado y tu espíritu está siendo nutrido, está recibiendo información basado en la palabra de Dios. Y es entonces cuando tú sabes que Dios dice la verdad. Y fe es saber que Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mira, te lo voy a explicar de esta manera. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, entra la imaginación. Hay una cosa que la fe no puede imaginar, ¿sí? Entra la imaginación. La fe no puede imaginar a Dios mintiendo. La verdadera fe sabe que Dios no miente, que Dios no juega con tus emociones, que Dios no te promete nomás para que te sientas bien en este ratito, así como que, ay, temporalmente como lo hace. ¿Qué te pasó, mijito? Ay, ven, ya cúrate. No. Dios va mucho más allá. Dios es Dios. Él no es un hombre. Número 7. Fe es saber que Dios te escuchó desde la primera vez. Hay oraciones que solamente están confirmando tu incredulidad. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente. Digan confiadamente. ¿Qué es eso? Que vienes relajado, confiado. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una petición en base a su palabra, te recuerdo que es algo que Dios ya hizo. Dice la Escritura, por su llaga hemos sido o fuimos nosotros
curados. Una petición en base a lo que Él dice en su palabra, tú la haces y tú descansas en Él confiadamente. Pero cuando tú estás con la misma petición y dale, eso es evidencia de que tu oración no tiene fe. Ay, Señor, ¿y cuándo vas a hacer esto? Ay, Señor, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Simplemente tú tienes una confianza y la fe te da la certeza de que llegaste ante el trono de Dios y le dijiste: Señor, traigo esta situación, aquí te la entrego. Y pastor, pero si no veo el cambio, no tienes que volver con la misma petición. Solamente tienes que llegar con acciones de gracias. Papito, gracias, porque sé en mi espíritu que tú ya tienes resuelto ese asunto. Yo descanso, vengo al trono confiadamente. Tú sabes lo mejor, tú sabes el tiempo, tú sabes todas las cosas, y te doy gracias. Y solamente estás dándole gracias, gracias. Y Padre, te alabo. Y vives como si ya tuviera la respuesta de parte de Dios. No estás ahí con el dolor y otra vez: Señor, aquí vengo con la misma petición, Señor. Y aquí vengo, Señor, han pasado 25 años y te traigo la misma petición. Tráele otro problema nuevo al Señor, hombre. Entonces ten cuidado, porque las vanas repeticiones son evidencia de la incredulidad. La fe, mis amados, jamás repite una petición, solamente vive agradecido con el Señor. Número 8, fe es entrar en posesión de lo que Dios te dio. Wow. Mis amados, no estás tomando posesión todas las promesas y bendiciones que Dios te ha dado. Primera de Corintios 2, 11 y 12 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú y yo tenemos el espíritu. El espíritu es el que conoce las cosas del hombre, nadie más. Pero nosotros tenemos el espíritu de Dios, y dice: si tenemos el espíritu de Dios, entonces podemos saber las cosas que Dios nos ha concedido, para que sepamos, dice. Y una de las situaciones que ha pasado con nuestra fe es que no hemos entrado a tomar posesión de lo que Él ya nos dio. Como creyente tienes que saber qué es lo que Dios ya te ha concedido a través de Cristo. ¿Qué es lo que Él te ha otorgado a partir de la salvación? Él te ha otorgado justificación, redención, santificación. Él te ha entregado sus tesoros. Él te ha entregado herencia, bendición. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Toda buena idea proviene de parte de Dios. Tienes mucha herencia que no estás usando. Tienes muchas promesas que no estás aplicando a tu vida. La fe es saber cuál es tu posesión que tienes en Cristo. ¿Cómo lo puedes tú materializar? Y lo vas a lograr solamente a través de la fe. En otras palabras, la fe conoce bien tus propiedades. Dile a la fe, dile a Dios: a ver, ¿qué me hace falta? Número 9, fe es no aceptar evidencias contra la palabra de Dios. Tengo que explicarte esto. Toda adversidad que se levanta contra ti, toda adversidad que se levanta contra un hijo de Dios, tiene la intención de invalidar, de anular las promesas de nuestro Dios y de nuestro Padre. Pero a través de la fe nos mantenemos firmes en lo que Dios nos ha prometido y en lo que Dios nos ha concedido. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Van a venir circunstancias, y han venido circunstancias a nuestras vidas que son evidencias contra la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho, con que Dios te dijo, y si Dios te dijo, ¿por qué? Déjeme platicarle con dos testimonios en mi vida personal para que les ayude a comprender más este punto. En el año 88, quizá principios del 89, el rey tendría 2 añitos y medio y le empezaron a salir ampollas en la boca, en el cuerpo. Lo llevé con Daniel, ¿te recuerdas, Daniel? Lo revisó, me dijo, llévalo que le hagan análisis de sangre. Lo llevamos, se lo llevé, llévalo con tal doctor, un especialista. Fuimos con el especialista y el especialista me dice, su hijo tiene leucemia. Con el rey primero. Y cuando viví esa experiencia dije, oh cielos, me controlé. Cálmate, Jorge, cálmate, calmado, calmado, calmado. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Esa era una evidencia contra la palabra de Dios, que mi hijo iba a morir. Llegué a la casa. Soy tu siervo, Dios, ¿por qué me haces esto? Si te he servido toda mi vida, desde mi juventud, desde que mi mamá me dio a luz ahí en el altar, casi desde entonces, Señor, todavía ni caminaba, ya predicaba tu palabra. Saqué todo, todas las obras, todo lo bueno que yo vi. Y soy tu siervo y a un siervo tuyo tú no le haces esto. Qué bueno que Dios no es hombre. Y qué bueno que Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios pudo haber hecho el que sigue. Dios es amor, digan conmigo, Dios es amor. Dios viene, me abraza y me dice, en primer lugar, es cierto, has servido, eres un siervo, sí, pero eres mi hijo y no te voy a pagar como siervo. Eres mi hijo. Todo lo que tengo es tuyo. Todo es tuyo, porque eres mi hijo. ¿Y por qué? Si yo soy tu hijo, ¿por qué mi hijo? Me dice, porque tienes al destructor, porque el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Yo no soy tu enemigo, me dice, yo soy tu padre. Tu pleito no es conmigo, yo no te estoy dando a tu hijo, me dice, pero estoy contigo, me dijo. Y desde ahorita te digo que la victoria es tuya. Nada más pelea correctamente y pelea con tu enemigo, no conmigo. Perdóname, Señor, perdona. Me dio un beso y se fue. ¿Sí? Muy dulce el Señor. Entonces me puse pants, puse tenis. ¿Dónde estás? Le dije, ven para acá. Tan, 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 no. Tan, tan, tan. A ver, ¿qué ondas? Le dije. ¿Qué decías? Le dije, no acepto ninguna palabra tuya porque está en contra de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice que Él te venció a los principados y a las potestades, los despojó, los exhibió públicamente. Y le empecé a soltar toda una ráfaga. Usé todas las armas habidas y por haber. La cuerno de chivo espiritual, no hombre, quedó caliente. Y como todavía seguía, agarré una bazuca. La sangre de Cristo, uno nomás, con eso tuvo.
Me acerqué a mi hijo, oré por él, lo bendije y dije: mi hijo, tú eres un siervo de Dios, tú eres escogido por Dios para cosas grandes. Fuimos al doctor y aquello, de una manera asombrosa, su piel, todos los síntomas que tenía desaparecieron. Y el Señor operó un milagro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, no porque yo soy muy pesado, no, sino que Él me reveló que no aceptara las evidencias en contra de la palabra de Dios. Era una evidencia, la enfermedad la estaba viendo, hermanos. La enfermedad era real, era una evidencia, pero era una evidencia en contra de lo que Dios dice: por su llaga nosotros fuimos curados. Ahora, pasaron los años. Jonathan tendría, ¿tú estabas en qué año? Yo vi quinto, cuarto, 3, 2, 1 en quinto año. Entonces eso fue más o menos como el 2002, yo creo. Tenía 4 añitos el Jonathan. Bueno, miré a Jonathan, dije, esto ya lo había visto. Entonces voy con el doctor, mándale a hacer análisis. Veo es más, en cuanto recibo los análisis, dije, y este camino ya lo recorrí. Esta es una batalla que ya la recorrí. Entonces obviamente no fui con el Señor: soy tu siervo, porque ya había aprendido la lección. Yo dije: soy hijo amado por Dios, y mis hijos van a tener la bendición de Dios de la salud. Cualquier ataque tuyo del enemigo, desde ahorita te declaro derrotado, y mi hijo bendecido. Y obviamente nos aventamos un buen tirote, ¿sí? No, si les dijera no les puedo decir lo que el diablo me dijo, pero yo le dije otras tantas, con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, y todo eso, ¿no? Pero pasó un momento donde, cuando el doctor le saca la sangre para examinar la sangre de la médula, yo me voy con mi niño ahí en el hospital del DIF, en el 5º piso, mirando yo toda la ciudad, y de repente oigo la voz que dice: ¿quieres ganar esta ciudad, verdad? Sí, Señor, sí la quiero ganar. Te va a costar a tu hijo. Yo dije: no, Señor, no te puedo dar a mi hijo, no te lo puedo dar. Y viene el Señor y me dice: no te confundas, no soy yo, porque yo no te estoy pidiendo a tu hijo, porque mi hijo ya murió por esta ciudad. Tu hijo no tiene que morir. Ay, diablo, perro, mendigo, desgraciado, le dije. ¿Sí? Ahora entiendo. Este hijo me lo querías quitar porque este es el que te va a herir la cabeza, te va a tumbar los dientes, te va a tumbar todas las familias de aquí, este niño. Y fue un momento tremendo. Yo escuché la voz del enemigo y escuché la voz de Dios clarito. Y en ese momento yo hice una declaración de una batalla espiritual, de una guerra. Y dije: este es el que te va a quitar las almas, no solamente de Hermosillo. Y haz de cuenta que cuando Jesucristo fue bajado a las aguas y que se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, entonces el enemigo dijo: ay, este es, sí. Y viene la persecución contra el Hijo de Dios. Cuando yo hago esa declaración sobre mi hijo, yo hago una declaración fuerte, poderosa, sin miedo, convencido de que mi hijo tiene un llamado de parte del Señor. Y ustedes, algunos de ustedes han sido testigos de la batalla que nosotros hemos enfrentado. Pero cada vez estoy convencido y no acepto ninguna evidencia en contra de la palabra de Dios, porque mi descendencia será bendita, porque mis hijos y mi hija servirán al Señor, mis hijas servirán al Señor, porque la gloria de Dios vendrá sobre mi familia. Yo no acepto ninguna evidencia, aunque lo estoy viendo, mis amados, aunque estoy viendo el problema, aunque estoy viendo la enfermedad, aunque estoy viendo la crisis, aunque estoy viendo ahí problemas quizá de salud, las veo pero no las acepto, porque la palabra de Dios dice otra cosa: no acepto evidencias que vayan en contra de la palabra de Dios. En el momento que aparece una, en ese momento yo tomo lo que Dios dice y yo declaro la bendición de Dios. No aceptes. Estás viendo circunstancias en tu vida, no las aceptes. Estás viendo problemas matrimoniales, aun cuando lo ves, aun cuando lo oigas, no lo aceptes, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte el aplauso a nuestro Dios.
Ponte de pie, por favor, ponte de pie, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aumentanos la fe, danos la sabiduría, Señor, para hacer crecer nuestra fe. Hay cosas que no nos hemos apropiado, hay bendiciones, hay propiedades, hay promesas, hay herencias, Señor, que no estamos usando por la falta de la fe. Hay muchas bendiciones, muchas propiedades en todos los sentidos espirituales. Hay muchas almas que no hemos tomado, Señor, porque no nos hemos apropiado de ellas. Hoy estamos aquí, Señor, para tomar tu palabra, Señor, tomar la obra de Cristo en la cruz del Calvario como el fundamento sobre lo que nosotros creemos. Y quiero en esta tarde darte gracias, Jesucristo, porque tú eres el autor de la fe, tú eres el consumador de la fe, tú eres el creador de la fe, tú eres el que nos sustentas a través de la fe. Y te quiero honrar, Jesús. Mi fe no está fundamentada en la fe natural que todos los hombres tenemos, que nos fue dada por nuestro Padre. Al formarnos, al crearnos, nos dio una medida de fe. Nosotros tenemos la fe de Jesús. Tenemos la fe, la clase de fe que Dios tiene. La fe para vencer las circunstancias, la fe para alcanzar lo prometido. Señor, permite que en este día tu palabra venga a renovar nuestra mente y nuestro corazón. Que tu palabra en este día, Señor, nos transforme. Que nos veamos, que nos consideremos a nosotros mismos tal y como tú nos estás viendo, Señor. Señor, quizá nos vemos nosotros como hijos desventurados, como hijos pródigos, pero tú nos estás viendo como tu tesoro, como tu especial tesoro. Ayuda a las personas que están batallando y sufriendo al considerarse a sí mismas como personas, Señor, sin habilidades, sin capacidades, sin potencial. Te pido ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que sean abiertos los cielos, una revelación fresca, Señor, de tu Espíritu, de quienes somos nosotros. Que nos consideremos no como el mundo nos mira, no como la familia nos mira, sino como tú nos miras. Señor Jesús, el mundo decía de ti: ¿que no es el hijo del carpintero? ¿De Nazaret podrá salir algo bueno? El mundo no sabía quién realmente eres tú. Eres el Hijo de Dios. Señor, que cada petición que nosotros hagamos, la hagamos con fe, como una garantía, Señor, que es la condición para que nosotros podamos recibir el milagro. Que la fe, Señor, sea esa firma autorizada, porque tenemos nuestra confianza puesta en Cristo. Que al tener fe, Señor, y hablar y pedir algo, Señor, podamos percibir claramente las respuestas tuyas, Señor. Padre, ayúdanos a que nuestra oración sea eficaz, Señor, y que no estemos repitiendo como vanas oraciones y repeticiones, Señor. Que sepamos que desde la primera vez que te pedimos algo, tú nos escuchaste. Desde la primera vez, Señor. Y que ahora nos llevas por un proceso, Señor, para el cumplimiento, donde estás trabajando en nosotros, en nuestra vida, en nuestro carácter. Y que tú, Señor, estás modulando algunas cosas. Ayúdanos a entender, Señor, que cada circunstancia que venga, Señor, en contra de nosotros, cada evidencia contra tu palabra, contra tus promesas, Señor, que podamos entender que detrás de cada adversidad se levanta, Señor, el enemigo con la intención de invalidar las promesas tuyas, de promesas de bendición, de salud, de paz, de gozo, de restauración, de larga vida, Señor. Tomamos hoy, Señor, tu palabra para que se incremente nuestra fe, en el nombre de Jesús. Así levanta tus manos. Hoy te digo de parte de Dios: la fe es saber que Dios quiere lo mejor para ti. Fe es cuando tú sabes que Dios tiene planes para ti, quiere lo mejor para ti. Él no quiere tu quebranto financiero, Él no quiere tu quebranto familiar. Tan
Tan grande es el amor de Dios que Él preparó un plan de salvación para darnos vida eterna. Él quiere lo mejor para ti. Él dice en su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay cosas mejores que Dios tiene preparadas para nosotros. Abre tus brazos, abre tu corazón y dile: Señor, no te voy a limitar. Quiero lo mejor de ti, Señor. Quiero lo mejor de ti, quiero lo mejor en todas las cosas, Señor. Porque tú quieres lo mejor para mí, yo también lo quiero. Dile: Señor, yo lo quiero lo mejor, Señor. Y abro mi corazón, Señor, y te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Aquellos que nunca han recibido a Cristo en su corazón, aquellos que no le han confesado como el Señor de sus vidas, aquellos que no tienen el fundamento correcto de la fe, o te invito para que le entregues tu corazón. Hazlo a través de esta oración, y todos la hacemos para apoyarte y para ayudarte en esta decisión importante de entregarle tu vida a Cristo. Repitan todos: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor. Gracias por ocupar mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias por morir por mí, por todas mis faltas, por todos mis pecados. Yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Lava toda mi maldad, limpia todos mis pecados, hazme una nueva criatura. Señor Jesucristo, recibo tu gracia, tu amor, tu perdón. Te confieso como el Señor de mi vida. Te recibo en mi corazón como mi Salvador. Entra, Señor, a morar en mí, a vivir en mí, Señor. Te doy, Señor, el control, el gobierno de mi vida. Eres mi Señor, eres mi Salvador. Y te doy gracias por recibirme como tu hijo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.